Pues tenemos a Kylian Mbappé y a Vinicius Junior en el punto de mira. ¿En el punto de mira de quién? Pues del madridismo, pero no de forma unánime. Tenemos la mitad en una trinchera y la otra mitad en otra, cuando probablemente haya que hablar muy seriamente de ambos. Pues hola, bienvenidos a Vikings, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ¿no? Donde vamos a hablar de estas dos figuras, de Vinicius y de Kylian Mbappé, dos nombres que se están empezando a poner ya encima de la mesa, que están generando mucho debate, sobre todo a raíz de esta derrota con el Paris Saint-Germain, una derrota bastante dolorosa, primero por el resultado que se ha abultado y por las sensaciones, ¿no? Al final, ayer vimos un partido donde la distancia entre ambos equipos es sideral, y es un resultado que se da en una temporada muy dura para el aficionado, pero muy dura. O sea, al final no es que el Madrid no haya ganado ningún título de los gordos, ¿no? Esta temporada, sino el cómo se ha dado esta situación, ¿no? Ha sido, yo probablemente, no sé si soy víctima de la situación, pero yo creo que es, con la edad que tengo, la peor temporada que he visto del Real Madrid, por esa impotencia, ¿no? Por ver que prácticamente cualquier rival con cara y ojos te ponía contra las cuerdas, que venía un Valencia que ha estado la mitad de la temporada por intentar no descender y te ganaba en tu casa para quitarte la liga. Quiero decir, ha sido una temporada muy dura. Hemos querido cerrar con ese ciclo o este último año, ¿no? Y en el Mundial de Clubes hemos visto brotes verdes, ¿no? Que creo que dan lugar a ser un poco más optimista, pero la derrota ha sido dura, ¿no? Y sobre todo porque vemos vicios que nos han condenado a lo largo de esta temporada y se personifican, ¿no? Muy bien en las figuras de Mbappé y de Vinicius. No sé por cuál empezar, creo que voy a empezar por Mbappé, porque el caso de Vinicius me parece un poco más grave, pese a que es un jugador al que le tengo bastante más aprecio que a Kylian Mbappé, pero bueno, luego hablaremos de Vinicius, pero tela marinera, lo que es esta temporada. Kylian Mbappé es un jugador muy polarizante, ¿no? En el sentido de que es relativamente sencillo argumentar en su contra de que por qué puede ser nocivo para el Real Madrid, y también es relativamente sencillo argumentar por qué el problema no es él, agarrándote a las cifras goleadoras, porque es bota de oro, ¿no? O sea, no. Y al final el fútbol va de meter goles, pero bueno, pues supongo que si estás viendo este vídeo, ¿no? Eres de los que consume fútbol, ¿no? Ves los partidos, ves informaciones y entiendes un poquito más de qué va esta historia. Y hay jugadores que, aunque marquen, te pueden llegar a condicionar. Véase, un Leo Messi en un Barcelona venido a menos, en los últimos años era una figura que en el día a día te sumaba, porque te seguía goleando en la liga, bueno, pues le seguía dando mucho al equipo, pero en partidos grandes es verdad que en cierta medida condicionaba al equipo, que también el equipo estaba condicionado por otras piezas, algo similar a lo que le pasa al Real Madrid, que parece que el problema sea Vinicius y Mbappé única y exclusivamente, cuando no, pero sí son un síntoma muy notorio, ¿no? Y entonces lo que decía, Kylian Mbappé es un jugador que ha estado 7 temporadas en el Paris Saint-Germain, de las cuales muchas de ellas han sido decepcionantes del Paris Saint-Germain como equipo. Es decir, era un equipo que lo veías con, pues eso, con buenos jugadores, bastantes nombres, pero que no terminaban de funcionar como un conjunto, como un bloque, que eran, bueno, pues iban a destellos, a reones, y no terminaban de ser un equipo. Y resulta que pierden a su mejor jugador y pasan a ser no un buen equipo, sino que pasan a ser una máquina perfecta, que es que este Paris Saint-Germain, sin poner medias tintas, es uno de los equipos más dominadores de los últimos tiempos en una temporada, ¿no? Ha tenido temporada brillante, pero brillante. Ganas la final de la Champions 4-0, te vas al Mundial, que bueno, veremos lo que pasa el domingo, pero tiene pinta también que te lo puedes llevar, ganas tu liga, aunque es una liga, bueno, asequible para ellos, pero quiero decir, es una de las temporadas más contundentes, ¿no? De un equipo en el pasado más reciente. Y de repente, pues pierden a su mejor jugador y pasan a ser una máquina perfecta. Y el Madrid, que era una máquina muy bien engrasada, que venía a ganar de Liga y Champions, pasa a ser un equipo roto, con líneas muy separadas, desbalazado, ¿no? O sea, el Madrid con, pues eso, un equipo que no es un equipo, ¿no? Que no se comporta como tal. Y hemos visto un poco lo que ha rodeado a Kylian Mbappé. Tienes a Luis Enrique un vídeo agachado hablándole a Kylian Mbappé, intentándole convencer que tienes que ser un líder, tienes que ser Michael Jordan, y Michael Jordan era un líder porque lo primero que hacía era trabajar en defensa, ¿no? Y tienes ahí una charla centrada en la que el objetivo es que Mbappé no camine y que trabaje un poco para y por el equipo. Y es que es cierto, o sea, Mbappé te da mucho a nivel goleador, pero te condiciona mucho el esquema. Hay un dato
que es tremendo y es totalmente cierto, lo podéis buscar. Ya, aún lo tengo grabado, se lo vi, es que no sé a qué periodista se lo vi, que era no sé si era de Opta o de StatBombs, una página de estas de Big Data. Mbappé, cuando estaba en el Paris Saint-Germain, coincidiendo con Leo Messi, presionaba la mitad que Leo Messi. Un Mbappé de 24 años tenía la mitad de presiones que un Leo Messi de vuelta de la vida con 34 años. Es absolutamente tremendo. Y lo estamos viendo en el Real Madrid. Y lo más grave es que tú eres una estrella, tú marcas goles, puedo entender cierta desconexión de las labores defensivas. Ahora bien, si estás en un equipo que ves que se está cayendo a cachos, que viene un partido grande, ¿vosotros veis más trabajo o que se involucre más en un partido que puedas tener una eliminatoria contra el Arsenal o contra el Valencia? Es que el partido que juega es exactamente el mismo, con el mismo rigor defensivo. En el partido de ayer, si te pones 3-0 en el minuto 30, ponte, hablo también por Vinicius, pero bueno, ahora me estoy centrando en Mbappé, te tienes que poner a correr como un salvaje, no para ganar la eliminatoria, porque la eliminatoria está perdida, pero no puede haber un conformismo de, bueno, pues 3-0, no, 3-0 no, o sea, si el Paris Saint-Germain quiere ayer, le mete 7 al Real Madrid. Y que te metan 7 ya no es que te metan 3 o 4, que ya es una pequeña... Bueno, no es una pequeña, es una humillación por cómo es el partido. Pero es que si te meten 7, si te meten 8, como le ocurrió al Barcelona contra el Bayern, es que es una humillación que queda para el recuerdo. Es coger el escudo del Madrid, tirarlo al suelo y frotarlo, ¿no? Y no dejarle levantarse. No puede ser esa actitud, ¿no? Y no puede ser, pues eso, que tú llegues a un equipo... pues tengas esa como actitud tan poco proactiva, ¿no? Por ayudar al equipo, ¿no? Como que el equipo tiene que jugar por y para ti y tu única labor, ¿no? Es meter goles, ¿no? Que parece que no se le pueda exigir algo más y es como... Vamos a ver, el Madrid le está pagando 70 millones brutos, que son 35 netos. 35 netos, que es una barbaridad. Es el mejor contrato del fútbol europeo. Luego te vas a Arabia y es otra cosa, pero del fútbol europeo el mejor contrato. Y parece ser que solo se le pueda exigir goles, que no le puedas exigir un mínimo de compromiso con el Real Madrid, que el Real Madrid no quiere que tú seas Seydou Keita y te pongas a trabajar y a ir al suelo y hacerte 12 kilómetros, ¿no? de esfuerzos. No te está pidiendo eso, pero entre eso y caminar o hacer una presión cada 3 partidos hay un término medio, ¿no? Entonces, pues un Madrid con Sergio Ramos en su prime, Marcelo en su prime, Kroos en su prime, Modric en su prime, Casemiro en su prime, pues igual sí que puedes tener una figura cuyo trabajo solamente sea marcar goles. Pero este Madrid no es un equipo dominador, tiene una defensa muy, muy vulnerable, tiene un centro del campo muy pensado para el ida y vuelta, pero con poco control de juego. Entonces el Madrid es un equipo con muchos defectos. Puede tener muchas virtudes que potenciar, pero tiene unas lagunas muy serias. Y tener a un jugador así, pues te condiciona. Y lo estamos viendo, donde tener un Gonzalo te está haciendo un equipo mucho más equilibrado. Y Gonzalo está años luz de Mbappé. Mbappé no es una estafa, o sea, Mbappé es un jugador sideral, estratosférico. No hay dudas de eso, no metes 44 goles siendo un merluzo. O sea, eso no es cierto. Pero es un jugador que podría dar mucho más y debe dar mucho más si quiere ganar algo con el Real Madrid. Si no, pues vuelves a un Paris Saint-Germain o te vas al Bayern de Múnich, donde tienes ligas donde tu equipo va a atacar el 90% del partido, luego en Champions pues tendrás un mal partido y se le achacará a otros jugadores y ya está, ¿no? Pero en el Real Madrid las cosas no son así. Entonces Mbappé tiene en su mano cambiar de mentalidad. Y si no, el Madrid tiene que hacer un planteamiento oye, has podido cometer un error, ¿no? Y igual no es un jugador con la mentalidad para liderarte un proyecto de la magnitud de un Real Madrid. Y luego quería pasar a Vinicius, porque Vinicius es un jugador que evidentemente le ha dado mucho al Real Madrid. Creo que es un jugador que también ha estado bastante protegido por el madridismo en general, lo cual me parece absolutamente lógico, pero no hay que seguir poniéndose una venda en los ojos. O sea, el rendimiento de Vinicius no es por culpa de Mbappé. Vinicius lleva sin enterarse de la película desde diciembre del año pasado. Vinicius hace un mundial de clubes en el que ha habido partidos en los que creo que me he querido autoengañar, de decir, creo que está saliendo del agujero. Y creo que para hacer esos juicios tan categóricos, primero necesitas como un mayor recorrido, ¿no? Con un partido 2 no te da pistas. Pero al final, este Mundial de Clubes llevamos 6 partidos
6 titularidades de Vinicius y se ha saldado con un gol y una asistencia. Son números pobres para Vinicius. Vinicius lo he mirado y me parece que es en noviembre o en diciembre, bueno, da igual, es en la jornada 13 de Liga, mete un hat-trick y de la jornada 13 a la 38, ¿cuántos goles creéis que anota Vinicius? Os doy así un tiempo. Esto es como lo de los dibujos animados, ¿no? ¿De qué herramienta utilizo? Y de haces 3 segundos de pausa. Bueno, 3 goles. De la jornada 13 a la 38, en 25 jornadas, algunas se las pierde por lesión, anota 3 goles. ¿Esos son números de un jugador que esté entre los 30 mejores del mundo? ¿Entre los 50? No lo es. No lo es. Y evidentemente el fútbol no es solo marcar goles, como decía con Mbappé, que al final el fútbol... Bueno, pues si tú eres un jugador que le está dando mucho al equipo, que no estás generando cifras, pero generas asistencias, generas desequilibrio. Pero no es así. Estamos viendo a un Vinicius que es la reencarnación bueno, ha mutado en Royston Derente. Tenemos a un Vinicius que no se termina de ir de nadie. O sea, ya no es no estar acertada a gol, es que no se va por velocidad. Ayer, lo decía en el vídeo del análisis, ayer hay un par de jugadas que es que falla pases de 4 metros. Ese córner que saca con Mbappé en el minuto 5, 6, 7 del partido, que se la pasa a Mbappé, la coge Vinicius, mira y le hace un paso al defensor con todo el equipo, pues claro, todo el equipo para rematar un córner, ¿no? Todo el equipo arriba y una contra peligrosísima del Paris Saint-Germain. Es que esos errores, esas desconexiones son tremendas. Y es lo que digo, ha hecho una temporada que no es... No sé, lo achacamos mucho a esa depresión del Balón de Oro, pero me parece que ya ha pasado. Que ya ha pasado. O lo superas o hay un problema más allá con Vinicius o se está desconectando del fútbol. Le pasa a muchos jugadores, que tocan el cielo, llegan a determinado nivel, se empiezan a relajar y ya son, empiezan un camino de descenso, ¿no? De cuesta abajo sin frenos. Entonces, bueno, pues ojo que puede pasar, ¿eh? O sea, esto de hecho es bastante habitual. Jugadores que lleguen a la cima y se mantengan 7-8 años es bastante complicado. Entonces, lo de Vinicius es bastante serio, no le está dando absolutamente nada al Real Madrid, porque Mbappé le está restando, pero por lo menos está compensando con esos goles, aunque condicione mucho al equipo, pero lo de Vinicius no te está dando ni en defensa, no te está dando ni en ataque, estás condicionando primero el esquema también del entrenador, ¿no? Al final, pues el Xabi Alonso tiene un problema ahora con Mbappé y con Vinicius, porque son dos jugadores que tienes que alinear sí o sí y a ver cómo... Bueno, luego vamos con una reflexión con eso un poquito más adelante. Pero vamos, en definitiva, una temporada terrible de Vinicius que o hace un reset o el Madrid yo creo que debería estar ya actualmente trabajando en un futuro con uno de los dos jugadores. Que de repente esta temporada Xabi Alonso los hace que empiecen a funcionar juntos, que esa es otra, que llevamos una temporada y nos han potenciado en lo más mínimo. De hecho, o ha brillado Vinicius o ha brillado Mbappé. Verlos durante, no un partido que puedas tener un partido contra el Mallorca, que de repente uno de una asistencia, no. No hemos visto en ningún tramo de la temporada cierto feeling entre ambos o cierta relación que les potencie. No lo hemos visto en ningún momento. Cada uno la guerra por su cuenta, cada uno generando como puede. Entonces el Madrid pues, tiene un año. Entonces puedes hacer un planteamiento, tienes tu plan B, pero que no llegue junio del año que viene y sea como, pues no han funcionado, hay que tomar una decisión. No, empieza a dibujarla ahora, empieza a trabajar en alternativas de qué plan, ¿no? O sea, es simplemente tener en cuenta varias posibilidades que no son tan locas que pueda pasar, que es que estos dos jugadores no puedan convivir en el Real Madrid. Así que nada, yo creo que el Real Madrid debería, a nivel afición, ponerlos a los dos en el punto de mira de no casarse con ninguno, sobre todo para legitimar a Xabi Alonso a la hora de tomar decisiones, porque creo que el Madrid o toma decisiones o el Madrid no está en posición de competir con los mejores la próxima temporada. Esto es un hecho. Que tú para ganar la Liga, pues bueno, al final tienes un equipo serio enfrente, que es el FC Barcelona, pero luego el resto de rivales son bastante más inferiores que tú. Pero luego en Europa te ponen firme volando. O sea, tenías un Barcelona que en la Liga más o menos iba manteniéndose, me refiero en los últimos
6, 7, 8 años y en Europa ha tenido descalabros monumentales y el Madrid ha iniciado ese camino. El Madrid creo que no está en una posición tan vulnerable porque tiene piezas con mucho potencial, pero el Madrid lleva una temporada en la que el madridista se está acostumbrando no a no ganar o no a perder, sino a que humillen al equipo y el equipo no esté en disposición ni de competir 10 minutos el partido, que es lo que está pasando, que es bastante grave. Entonces el madridista debería tener, bueno, pues eso, no bajar, ¿no?, de ese pedestal que puedan tener tanto a uno como a otro, legitimar a Xabi Alonso a la hora de tomar decisiones complicadas, que creo que las tiene que tomar, que no tienen por qué ser definitivas, pero si no están bien o no están funcionando, se puede ir uno al banquillo durante 2 o 3 partidos y si ese jugador, pueden pasar dos cosas, o que se desconecte del equipo y el Madrid lo tenga que vender, o que haga un clic en la cabeza y que entienda que esta situación no puede prolongarse más, que no puede hacerlo. Así que nada, veremos lo que es esta temporada. Pues el madridista, es lo que digo, tiene que ser más crítico con estos dos jugadores. Creo que también el madridista tiene que ser más crítico con el resto también. Entender que el Madrid, no abrir tanto la mano con el jugador. Los jugadores son empleados, los jugadores cobran de un club y los jugadores tienen que dar un rendimiento y hay que tener también... no hay que ser generoso, ¿no? En el sentido de que, oye, primero hay que exigir a los jugadores y también exigir al club. Un ejemplo muy tonto. Fran García ha empezado a rendir ahora y ya veía gente diciendo Carreras no es necesario, Carreras sí es necesario. Primero, porque estamos en un punto en el que parece que la competencia es mala, ¿no? Que es que hay que tener un titular y que el suplente tiene que estar 10 escalones por debajo porque es el suplente y total. Ya tienes tu titular. Y no, la competencia es buena. Si tú tienes a un suplente de 10, o a un titular de 10, pues el suplente que sea de 8,5 o 9, no que el suplente sea un 6, porque de repente el titular se te lesiona y haces aguas y pierdes la oportunidad de competir, ¿no? Entonces, pues eso, el Madrid, pues hay que exigirle a los jugadores también, ¿no? Que parece que el listón lo estamos moviendo cada vez más para abajo y esto no debería ser así. Al final, ¿no? Este discurso que... ¿Os es exigente o no? O sea, ¿os acaba una Champions y decimos hay que pensar ya en la siguiente? ¿O nos volvemos absolutamente complacientes de nada mejora lo que hay o a quién fichas? O hay muchísimos, ¿no? Quiero decir, y no hay que convencerse de que un jugador es bueno. Vosotros veis al lateral a Nuno Méndez y os tenéis que creer al jugador. No te lo tienes que creer. Sabes que es una realidad. Sabes que es un tío no solo que te vaya a competir bien, sino que es un equipo, o sea, un jugador que te acerca a ganarte partidos, ¿no? Decir, bueno, mira, este tiene un buen centro, mira a Asencio que es que corrige bien. Bueno, es que no tienen que tener un atributo, tienen que tener muchos, tiene que tener buen juego aéreo, tiene que tener buen manejo de balón, tiene que tener inteligencia táctica, tiene que corregir bien, son jugadores del Real Madrid, ¿no? Entonces, pero esto esto es aplicable para gran parte de la plantilla, ¿no? Que al final Vinicius y Mbappé, con razón, tienen que estar en el ojo del huracán, ¿no? Pero tampoco pueden ser la cabeza del turco para que haya otros jugadores a los que no les exijamos más, ¿no? O a la propia directiva de que hay determinados jugadores que hay que hacerse un planteamiento de si pueden tener continuidad en el Real Madrid o no, porque cuando les toca jugar es que pierdes competiciones por ellos. Así que nada. En fin, esta es mi pequeña reflexión. Si tenéis otra distinta o queréis aportar vuestro punto de vista, ya sabéis que tenéis la cajita de comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like. Y si os gusta el canal, pues ya sabéis que os podéis suscribir, que para mí será un placer. Además estoy como empezando, así que bienvenidos seáis, ¿no? Así que nada, nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.